Muy buenos días, hermanos. Una vez más estoy aquí con estas enseñanzas que cada domingo dentro de cada 15 días estamos ofreciendo para ustedes. Estas enseñanzas forman parte de un estudio de un instituto bíblico y bueno, se los estoy compartiendo a ustedes. Esta es la lección número 4, que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, que enseña la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y como breve recordatorio, en la lección 1 vimos que aunque todas las gentes honran y adoran a muchos dioses o ídolos diferentes en varias culturas, en varias naciones, solo hay un Dios verdadero en este mundo. Nos enteramos de este Dios de diversas maneras, o Él se ha dado a conocer por medio de su maravillosa creación, a través de la voz de la conciencia dentro de cada uno de nosotros, por medio de muchas obras poderosas que Él ha hecho a lo largo de la historia. Él se da a conocer a cada persona en particular. En algún episodio de su vida las personas han tenido pues alguna experiencia con Dios, alguna petición Él ha contestado. Sin embargo, podemos aprender mucho más acerca de este Dios a través de la palabra escrita que nos ha dejado. Esta palabra escrita no solo nos enseña muchas cosas acerca de Dios, también nos enseña cómo vivir nuestras vidas de una manera que a Dios le agrada. La palabra escrita de Dios nos es conocida como la Biblia. La primera lección hablé acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios. En la segunda lección hablé acerca de Dios, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. La Biblia nos enseña muchas cosas acerca de Dios, aunque no podemos entender perfectamente todo lo que Dios nos enseña en la Biblia. Podemos aprender todo lo que necesitamos saber para que podamos amarlo, servirlo y confiar en Él. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, santidad, justicia, compasión y misericordia. Dios no tiene principio ni tampoco tiene fin, pero Él sabe todo de todos y puede hacer cualquier cosa que decida Él hacer. Él no es un ser físico como nosotros. Él es un espíritu perfecto, invisible, que está presente en todas partes. En la lección número 3 hablé acerca de la creación. En el principio Dios creó la tierra y el resto del universo de la nada. Solo en su pensamiento perfecto Él diseñó y dio la palabra y las cosas fueron creadas. Después de que Él había creado todas las plantas, animales y todas las cosas que existen, que aún ni siquiera conocemos, o el hombre ha alcanzado a conocer, creó a los seres humanos del polvo de la tierra, para gobernar sobre la tierra, para cuidar de ella y disfrutar de ella. La tierra fue inicialmente un lugar hermoso, libre de todas formas de maldad, del pecado y la destrucción. Pero después de un tiempo, las personas que Dios creó optaron por desobedecerlo y trataron de llegar a ser igual a Él. A causa de su desobediencia y pecado, Dios los castigó como dijo que Él lo haría. Después de que las primeras personas pecaron, perdieron la alegría ininterrumpida y el compañerismo que tenían con Dios. En lugar de disfrutar de la paz y de la armonía como al principio, experimentaron el sufrimiento, la enfermedad, la angustia, el dolor y la muerte. Además, toda la creación comenzó a experimentar la ruina y la decadencia. Sin embargo, Dios no dejó a la gente sin esperanza. Él prometió que algún día iba a enviar un Salvador a este mundo. Ese Salvador iría a pagar el castigo por el pecado del hombre y haría
de alguna manera crearía un nuevo y hermoso mundo, en donde todas las personas que confían en Él como Salvador pudieran disfrutar de la paz eterna, el amor y la alegría. En esta lección 4 tocaremos precisamente el punto de quién es ese Salvador. ¿Qué dice la Biblia acerca de este Salvador que Él prometió, llamado Jesucristo? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que permita que cada persona que escuche esta grabación, Dios pueda traer revelación a sus vidas de quién es Él. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has cuidado, porque nos has protegido. Gracias por tu cuidado, Espíritu Santo, que tienes de cada uno de nosotros. Señor, tú eres un Dios amoroso, un Dios de gracia. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda conocerte. Permite, Señor, que nuestro corazón se pueda inclinar a ti antes de inclinarse a la maldad. Te pido por todo tu pueblo, Señor, guárdanos en tus manos. Trae revelación de ti a nuestras vidas. Cuida a los niños, Señor. Cuida a las familias, Padre. Cuida a los padres. Cuida a las madres, Señor. En tus manos estamos, bendito Padre. Perdona nuestra maldad, nuestra indiferencia a veces hacia ti, Señor. Y permite que nuestro corazón, Señor, pueda ser atraído hacia ti, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar lo que la Biblia enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ellos llegaron a tener miedo e intentaron esconderse de Dios, puesto que sus ojos espirituales fueron abiertos. Ellos sabían que habían desobedecido y se sintieron avergonzados. Ya no querían que Dios estuviera en sus vidas. Se sentían quizá apartados de ese Dios, de ese compañerismo que ellos tuvieron. Pero Dios en su amor los buscó y habló con ellos. Dios les dijo que recibirían castigo por su desobediencia, como ya se los había anticipado. Pero también les trajo un mensaje de esperanza. Él les aseguró que el sufrimiento, el dolor y la muerte no tendrían la última palabra en sus vidas. Ellos no tendrían que vivir para siempre en la desesperación y en la desesperanza. Un día, Dios le dijo a el enemigo Satanás, quien los había engañado, que él estaría completamente vencido y destruido. Satanás no tendría la victoria al final. Dios la tendría. La persona quien realizó esta victoria se llama Jesucristo. Jesús no solamente destruiría el poder que tenía Satanás, también traería el perdón y la paz y restauraría a la gente a una relación con Dios amorosa y gozosa. Adán y Eva no entendieron todo eso en su momento, pero Dios sabía exactamente lo que iba a hacer en el futuro. En esta lección aprenderemos acerca de la maravillosa persona de nuestro Señor Jesús. El punto número 1, ¿quién es Jesús? Y la respuesta es: Jesús es el eterno Hijo de Dios, quien vino a la tierra en forma humana. Antes de su nacimiento, Él existió desde la eternidad como la palabra de Dios, a través de quien el mundo fue creado. Es decir, Jesús, aunque fue encarnado, Él existía desde el inicio de la fundación del mundo, puesto que Él es Dios. Hay algunos puntos que no vamos a poder entender a cabalidad, pero tenemos que creer. Dios es tan grande y tan poderoso que nuestra mente no alcanzaría a comprender en su totalidad, a comprenderlo en su totalidad.
Dice la palabra de Dios que en parte conocemos y en parte no conocemos, que cuando estemos y lo veamos a Él, entonces conoceremos tal como hemos sido conocidos. En Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sigue diciendo: vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Aquí la traducción a esa palabra verbo quiere decir palabra. En Juan 1.3 nos dice: todas las cosas por este verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él, y en él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hay otros textos bíblicos como Mateo 3, versículos 16 al 17, Marcos 3, versículo 11 y 12, Juan 1, del 1 al 4. Y básicamente todo el capítulo 1 de Juan nos habla acerca de Jesús. Romanos 1.4, Colosenses 2.9, Hebreos 1.3 y Primera de Juan 4.9 y 5.9 nos hablan acerca de Jesús. En sí todo el Nuevo Testamento nos habla acerca de Jesús, pero bueno, estos son textos que fortalecen este primer tema o punto que estamos diciendo: ¿quién es Jesús? En el punto número 2, ¿por qué tuvo que dejar Jesús, el Verbo de Dios, su posición en el cielo y venir a vivir en la tierra? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué tuvo que dejar su gloria, por así decirlo? Jesús de buena voluntad y libremente dejó su posición en gloria, para que aquellos quienes confiaran en Él encontraran perdón para sus pecados y vivieran para Jesús con paz, gloria y gozo. Las referencias bíblicas: Filipenses 2, del 6 al 8, nos da una respuesta clara a esta pregunta: ¿por qué tuvo que dejar Jesús su posición en el cielo? Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Juan 14 del 4 al 5 nos dice: Jesús dijo: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo existiera. Hay otros pasajes como Isaías 53 del 2 al 6, Mateo 19, 28, Apocalipsis 5, 12. Y bueno, nosotros tenemos que entender que la razón por la cual Jesús dejó su gloria y vino a esta tierra simplemente fue por el amor a su creación, a la humanidad, para que la humanidad tuviera una esperanza, tuviera un porqué de vivir. Dice la Biblia que Dios amó tanto a este mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. La pregunta número 3. ¿Cómo vino Jesús a nuestro mundo? Jesús nació como un bebé humano de una virgen judía llamada María, una mujer joven del linaje de Abraham y de David.
El nacimiento de Jesús fue predicho por el profeta Isaías, quien vivió 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo. Y no nomás el profeta Isaías, en los libros de los Salmos hay muchas profecías en otros libros de la Biblia del Antiguo Testamento donde se predecía, se profetizaba que vendría un Salvador, un Mesías. En Isaías 7:14 nos dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. En Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También podemos ver Mateo 1 del 1 al 17. ¿Cómo fue posible que María tuviera un hijo siendo virgen? María concibió a su hijo a través del poder milagroso del Espíritu Santo. Tanto María como su prometido José fueron totalmente sorprendidos por el mensaje del ángel, quien les dijo lo que iba a pasar. Pero en humildad y fe ellos aceptaron y creyeron lo que el ángel les había profetizado. En Lucas 1, 34 al 35 nos dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En Mateo 1:20 nos dice: un ángel del Señor apareció a José en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. También nos dice igualmente el libro de Mateo, capítulo 2, del 18 al 25, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 26 al 38, y versículo del 46 al 49. ¿Dónde nació Jesús? Esa es otra pregunta, el punto número 5. Jesús nació en un pueblo pequeño llamado Belén, unas pocas millas de Jerusalén, de distancia a unas pocas millas de Jerusalén, en la tierra de Israel. Dado que no había lugar en la posada de Belén cuando José y María llegaron a la ciudad de su casa en Nazaret, ya ves que viajaron por el censo que se llevó a cabo en ese tiempo, Jesús nació en un establo. El nacimiento de Jesús en Belén cumplió otra profecía del Antiguo Testamento, hecha varios cientos de años antes por el profeta Miqueas. En Lucas 2, capítulo 2, versículo 4 al 6 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a donde vivían, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Otros textos que nos dicen acerca del nacimiento de Jesús: Miqueas capítulo 5 versículo 2, Mateo capítulo 1 versículo 18 al 25, Lucas el Evangelio del capítulo 2 del 1 al 20. ¿Por qué le fue dado el nombre de Jesús? María y José no escogieron este nombre para su hijo. El nombre les fue dado por el ángel, quien les dijo acerca del niño que iba a nacer. El bebé se llamaría Jesús, el cual indica o quiere decir Salvador o Dios salva, porque él salvaría a su gente de sus pecados. Las referencias bíblicas las podemos ver en Mateo capítulo 1 versículo 21. El ángel le dijo a José: y a María dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En 1 de Timoteo 1, versículo 15 nos dice: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31, capítulo también 19, versículo 10 de Lucas,
en el Evangelio de Juan 1:29 y capítulo 3, versículo 16. La otra pregunta, la pregunta número 7, nos dice, ¿por qué se llama Jesús Cristo o el Cristo? Cristo originalmente fue más un título que un nombre personal. La palabra Cristo quiere decir ungido. Esta palabra tiene el mismo significado como la palabra Mesías, es decir, significan ungido. En el Antiguo Testamento se menciona acerca del Cristo o el ungido o el Mesías. Él fue ungido por el Espíritu Santo como el profeta más grande, nuestro único sumo sacerdote y nuestro eterno Rey, Jesús. Tanto en el Nuevo Testamento como en la historia de la Iglesia del Antiguo Testamento, leemos acerca de Jesús, Jesucristo, Cristo o Cristo Jesús. Cada uno de estos nombres es apropiado y mucha gente usa un nombre u otro sin dar pensamiento específico al significado de cada nombre. Sin embargo, otros creyentes son muy cuidadosos al usar un nombre y no usar otro nombre según el contexto específico en el cual se usa. En Juan 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, del 25 al 26, nos dice, aunque le dijo alguna vez a Jesús, alguien le dijo alguna vez a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, que es el término que se empleaba en el Antiguo Testamento, quiere decir el ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En Mateo 16, del capítulo 16, del 15 al 16, nos dice, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 27 nos dice, Marta le dijo a Jesús, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es decir, ellos en estas conversaciones, ellos sabían que su nombre era Jesús, que quiere decir Salvador o Dios salva. Sin embargo, ellos estaban familiarizados con el nombre no de Jesús, sino de Cristo, porque en el Antiguo Testamento así se le mencionaba, el Cristo, no como Jesús, no se le conocía como Jesús, se le conocía como el Mesías, como el Cristo. Por eso ellos, aún sabiendo que su nombre era Jesús, ellos mencionaron ese título, el ungido, el ungido, el ungido de Dios. Pregunta número 8, ¿cómo fue Jesús tan humano como nosotros lo somos? Sí. Jesús tenía una naturaleza humana que fue exactamente como la nuestra, excepto que fue perfectamente y sin pecado. Puesto que fue verdaderamente humano, Jesús a veces tenía sed. Cuando habló con la mujer junto al pozo de Jacob, la Biblia menciona que él venía cansado y sediento. Él también padecía de hambre, de sueño, de cansancio. Él podía también ser tentado por Satanás. Lo vemos en Mateo 4, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Como fue un ser humano, no solamente podía pagar el castigo de nuestros pecados, sino también entiende nuestras limitaciones, simpatizar con nuestras debilidades y entender cuándo fallamos. Él también sabe y entiende nuestra necesidad de dirección, instrucción, consuelo y descanso. Él es de verdad un Salvador perfecto. Muchas veces pensamos que Jesús, no sé, por tantos milagros que hizo,
pensamos que no era humano, pero nos olvidamos que Él nació de una mujer, como nacemos todos en este mundo. Él fue un bebé, María, su madre, tuvo que cuidarlo, que cambiarle su pañal, que darle de comer cuando fue un bebé, de instruirlo. Él seguramente aprendió con su padre la carpintería. Él de niño tuvo que meter un clavo con un martillo en una madera y entiendo que muchas veces se tuvo que dar con el marro, con el mazo, no sé qué tenía en ese tiempo para clavar. Tampoco eran clavos, ¿verdad? Estoy divagando, pero ellos, pues era carpintero, ellos tenían que clavar algo, ¿verdad? No sé si el hierro ya se conocía en ese entonces, yo creo que sí, porque Jesús fue crucificado y los clavos lastimaron sus pies y sus manos. Entonces debió haber habido algo con que golpear y clavar madera. Jesús fue un ser humano como nosotros. La característica, o bueno, no podemos entender a cabalidad este término en el sentido de que como Dios, en la figura de Jesús, se encarnó dejando su gloria y saber que iba a venir a consumar una obra que le llevaría un sufrimiento a su vida, porque Él fue golpeado, fue abaceteado, sus carnes fueron lastimadas con los látigos. Vi un video hace poquito de todo eso que circula en internet, como a un hombre lo golpean con una tabla en las sentaderas, y como a cada tablazo se revolcaba de dolor, casi la piel se le sangraba, y nomás le dieron 4 o 5 tablazos. Digo nomás porque en el sentido de que Jesús lo castigaron con látigos, y los látigos tenían como garfios. Su carne fue arrancada literalmente de la espalda y de las piernas, de todo su cuerpo en la parte de atrás, cuando lo castigaron con látigos. Es decir, Jesús sufrió terriblemente antes de ser crucificado. Entonces nosotros pensamos que Jesús, a veces, por todo lo que hacía, no fue un ser humano que creció, nació y se hizo grande de momento. No fue así. Él fue un niño, fue un bebé, fue un adolescente, fue un joven. Pasó toda la etapa como nosotros. Entonces, Él puede entender la necesidad de su gente. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 4:14 y versículo 15 nos dice: Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También podemos ver en Mateo 1, capítulo 1, versículo del 1 al 16, Lucas capítulo 2, versículo 40, en Lucas capítulo 4, versículo 2, el Evangelio también igual de Lucas capítulo 8, versículo 22 al 23, el mismo Lucas capítulo 24, versículo 39, Romanos 8, capítulo 8, versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículo del 7 y el 8, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, Primera de Juan capítulo 4, versículo 2. ¿Qué hizo Jesús mientras Él estaba en la tierra? La Biblia nos cuenta muy poco acerca de los primeros 30 años de la vida de Jesús. Durante la mayoría de ese tiempo, Él aparentemente vivía con sus padres y hermanos y hermanas en la ciudad de Nazaret. Alrededor de la edad de 30 años Él empezó su ministerio o la obra pública que Él hizo, yendo por los pueblos de Israel, enseñando y predicando, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, perdonando los pecados, levantando los muertos y ayudando a quienes tenían necesidad. El capítulo 9 del Evangelio de Mateo, versículo 35 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El mismo evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 5 nos dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esa es la obra que él hizo aquí en la tierra. Otros textos: Mateo capítulo 24 versículo 23, capítulo 5 versículo 1, capítulo 7 versículo 28, capítulo 8 versículo 28 al 32, capítulo 9 del 35 al 36, todos estos del evangelio de Mateo. Lucas, el evangelio, también varios textos: capítulo 2 versículo 21 al 24, capítulo 39, va de nuevo, evangelio de Lucas capítulo 2 versículo del 21 al 24, y luego el versículo 39 al 52. Del mismo Lucas capítulo 4 versículo 41, del mismo Lucas capítulo 5 versículo 12 al 13 y capítulo 7 del 11 al 17. También el versículo 36 al 48 del capítulo 7. También lo vemos en el evangelio de Juan 8 del 4 al 43. Pregunta número 10. ¿Cómo respondía la gente a los milagros y enseñanzas de Jesús? La mayoría de la gente se quedó asombrada. Por cientos de años no se había dado esto. Recordemos que el Antiguo Testamento, que termina en el libro de Malaquías, y del libro de Malaquías a los evangelios que se escribieron pasaron más de 400 años, sin que Dios se diera nuevamente a conocer a la humanidad, a su pueblo. No habían profetas, no habían reyes. Hubo un tiempo de silencio de Dios, y de repente nace el Salvador, pasan 30 años más y empieza Jesús a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a hacer milagros tremendos. La gente obviamente se sorprendió. Muchos de ellos siguieron a Jesús con entusiasmo a causa de sus enseñanzas hermosas y poderosas y de los milagros maravillosos que él hacía. Otros se quedaron asombrados, pero no estaban completamente listos para seguirlos, puesto que ellos venían o estaban en una enseñanza de obras. Ellos, por sus obras, es que ellos alcanzaban su salvación. Otros sabían algo de los antecedentes familiares de Jesús y se preguntaron dónde adquiría sus conocimientos y sus habilidades, puesto que muchos de ellos conocían a Jesús. Pues les digo que sus primeros 30 años pasó con sus padres. Y obviamente yo entiendo que él tuvo que aprender el oficio de su padre, porque esa era una regla que tenían en ese lugar, la cultura de ellos. Entonces, ellos se preguntaban, si conocemos a Jesús, sabemos quién fue su madre, quién fue su padre. ¿Cómo tiene tantos poderes? Así le dijeron en varias ocasiones. Aún así, un gran número de las personas siguió a Jesús y puso su fe y su confianza en él. En Mateo 7, versículo 37 nos dice: si en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23 nos dice: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. En Juan capítulo 12, versículo 42, con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, había todo un sistema religioso judío, el cual chocaba con las enseñanzas que Jesús daba y obviamente con los milagros que él hacía. Otros textos bíblicos: Evangelio Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 57, capítulo 15, versículo 31, capítulo 22, versículo 22, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 6 al 12, capítulo 7, versículo del 36 al 37, capítulo 10, versículo 24. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 22,
y de ahí el versículo 36 y 37. El mismo Lucas capítulo 8 del 24 y 25. El Evangelio de Juan 2:22. Juan capítulo 4 versículos 52 y 53. Juan capítulo 7 del versículo 30 al 31. El mismo Juan capítulo 8 versículo 30. De ahí el capítulo 10 versículo del 40 al 42. Y de ahí por último el capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 12 versículo 42 y 43. Vamos a terminar aquí la enseñanza porque no quiero tardarme arriba de 30 minutos, ya llevo casi 36 minutos, pero la siguiente semana o 15 días, no sé, dependiendo igual si ya abrieron la iglesia, si ya podemos estar en comunión todos, y si no, pues voy a continuar la enseñanza porque hay otros 10 puntos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por aquí dejamos 10 puntos de lo que la Biblia enseña acerca de nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar aquí con una oración. Yo les agradezco el tiempo que se toman para escuchar esta enseñanza. Todas estas son enseñanzas básicas que nosotros debemos de conocer. Estúdienlas, repásenlas, cuando tengan un tiempo, dedíquenle una media hora. Es difícil a veces hacer una disciplina de estudio, pero es necesario. Yo les agradezco, Señor, gracias por tu infinito amor. Gracias, señoras, por este tiempo y por la intención que pones en nuestro corazón para conocerte, Señor, por saber de ti. Padre, permite que esta fe que depositamos en ti, Señor, crezca como si fuera un árbol, Padre, como dice tu palabra. Gracias por este tiempo. Padre, si hubiera alguna persona enferma, manda sanidad a su vida. Toda enfermedad, Señor, sea quitada de tu pueblo. Toda leucemia, Señor, todo cáncer, toda llaga, Padre, se seque en el nombre de Jesús, Señor. Padre, todo sida, Señor, sea cancelado de tu pueblo, Padre. Toda enfermedad de diabetes, Señor, llévatela en el nombre de Jesús. Padre, que tu gracia esté con nosotros, Señor, y nos cubra tu poder y tu presencia, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.